Como le he relatado, mediante una serie de movimientos extraños, o por lo menos que recuerdan a los tiempos del PRI como partido hegemónico, se está renovando la dirigencia en Morena y vamos a hablar al respecto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Bueno, pues, ¿qué te han parecido estos movimientos? La invitación a Luisa María Alcalde para ser consejera jurídica del gobierno federal y con ello dejar libre el espacio de presidenta nacional de Morena, la llegada previa de Citlali Hernández a la Comisión de Elecciones y lo que parece inminente, no se ha concretado, pero parece inminente la llegada de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, a la dirigencia del partido del gobierno. ¿Qué opinas de todo esto, Luis Carlos? Pues opino que me parece que se ve bien, es decir, me da gusto que la presidenta finalmente empiece a hacer movimientos políticos para modificar algo que desde afuera se veía como una coordinación errática en el gobierno, como una situación de falta de claridad de quién manda, y me parece que el hecho de que ella pueda hacer estos nombramientos, haga cambios de fichas, me parece que es entendible, razonable y que mucha gente lo estaba esperando, aun aquellos que no somos parte de Morena y que de hecho pues hemos sido críticos de lo que hace Morena y el gobierno. Es un tema muy importante, más allá de a favor de o en contra de quién estamos. El tema es que la estabilidad política de un país requiere que haya claridad en las líneas de mando de un gobierno. Y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años desde que inició este gobierno es que no hay claridad en dónde está el mando y hay muchas decisiones y la ejecución de muchas políticas que no parecen tener claridad de quién manda en México. Entonces, esto me parece un buen preámbulo para que esa situación se modifique. A lo que te refieres es que la dirigencia de Morena y otros espacios de poder en el país seguían bajo el dominio del expresidente López Obrador. Bueno, es obvio, pues quien nombró a alcalde y quien nombró al hijo del expresidente fue López Obrador, que seguía en el cargo. La mitad del gabinete en funciones se sabe, se conoce, pues eran colaboradores de López Obrador. Entonces, esto es algo obvio, esto es algo público. Y creo que esto ayudará a que Claudia Sheinbaum pueda tener más influencia en la definición de quiénes serán las personas candidatas a gobernadores en 2027. Si la presidenta no hace esto ahora, va a perder el control de quiénes son los candidatos de Morena y por lo tanto perderá el control de la sucesión presidencial de 2030. Y este es un asunto que trasciende a Morena, este es un asunto de importancia y relevancia nacional. Es decir, será presidente quien gane la elección, por supuesto, pero quien sea el candidato de Morena, si es un radical, si es un moderado, si es un pragmático, si es alguien leal a ella, si es alguien leal al expresidente, dependerá mucho de esto. Y esto es algo que le importa al país y por lo tanto creo que estas decisiones son unas decisiones de gobernabilidad de México. Por eso creo que son muy relevantes. Ahora, decía yo al principio de esta entrevista que pues está borrada la línea entre el partido y el gobierno, como sucedía en los tiempos del viejo PRI. Sí, así es, efectivamente, y está borrada, por lo tanto, la línea entre el gobierno y el Congreso, Ujú. y muchos temen que esté borrada la línea entre el gobierno y el Poder Judicial. Esto es una muy mala noticia, por supuesto. Ahora, el hecho de que la presidenta de la República pueda tener incidencia en la forma como se designan candidaturas de Morena, habla de la construcción de un partido de Estado, Ujú. efectivamente. Ahora, yo prefiero que quien tome esas decisiones sea la presidenta de la República, que sea el expresidente de la República. Ujú. Entonces, creo que hace más sentido y creo que responde más al interés de la conducción política del país, que así sea. ¿Tú crees que tiene el propósito adicional, me refiero a los cambios en Morena, evitar que el partido naufrague en las próximas elecciones? Es decir, ¿te parecen cambios que ayudarán a que tenga un mejor desempeño el partido del gobierno?
Yo creo que sí, yo creo que lo que se ha visto en los últimos meses en todo el país, en muchas entidades, son los pleitos internos entre liderazgos, militantes, personas de Morena que están luchando con el cuchillo desenvainado por posiciones políticas. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Michoacán, en donde el gobernador en funciones tiene un pleito abierto con un senador que iba a ser el candidato de Morena hace 3 años, hace algunos años, y que están luchando abiertamente por la candidatura para ver si el gobernador la pone o si es el senador Morones. Y este pleito puede llevar a que Morena pierda la gobernatura en el estado de Michoacán. En el estado de Guerrero hay otro pleito en donde ayer finalmente parece que la presidenta apoyará a su consejera jurídica para que sea candidata en contra de un senador de Morena, y estos pleitos locales se repiten en muchísimas entidades del país, y esto tiene que ver con algo más estructural. Morena fue una fiesta en donde todos pudieron entrar. Con tal de ganar la presidencia en 2018, López Obrador dejó que todos entraran. Entonces, en esta fiesta hay una amalgama de personajes de diferente estirpe, de diferentes colores, sabores, estilos, y todo mundo se ha convertido en un oportunista que está buscando un cargo. Entonces, no hay una convicción de principios de defensa de un proyecto político. Hay, primero que nada, llegar al poder, conquistar el poder y beneficiarse. Y entonces el conflicto, por supuesto que puede llevar. Yo creo, de hecho, Pascal, que es probable que la principal oposición de Morena en 2030 sea Morena, es decir, una decisión desde su corazón, porque hay muchos en la fiesta, muchos son muy diferentes entre sí, y cuando eso ocurre, a veces los partidos en el gobierno se escinden y compiten entre ellos mismos. Oye, y me quedé pensando, ¿hay proyecto político o hay personalidades en el oficialismo? Yo creo que los gobiernos populistas tienen principalmente un proyecto de poder, que es llegar al poder, mantenerse en el poder y afianzarse para que no se vaya nunca. Esa es la historia del populismo en cualquier parte del mundo. Claro, el populismo es un relato, no es una ideología. El populismo es un relato, y los relatos claramente hacen uso de símbolos. El relato del gobierno en turno usa los símbolos del pueblo, como todos los gobiernos populistas, los programas sociales, la derecha, los conservadores, como parte de su narrativa de que ellos le están devolviendo el poder al pueblo y la dignidad que le fue robada. Pero si uno analiza si hay una consistencia ideológica en las decisiones, hay poca. Yo creo que la presidenta de la República como persona tiene convicciones ideológicas de una persona de origen de izquierda, pero muchas de las decisiones del gobierno no tienen nada que ver con la izquierda. La militarización del país, Pascal, no tiene nada que ver con la agenda de izquierda. La reducción y casi aniquilamiento de la burocracia no tiene nada que ver con la izquierda. Entonces, yo creo que el populismo no tiene ideología, simplemente es un relato atractivo para el pueblo. Pues ahí está. Luis Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias, Luis.